Saludos a todos. Muy agradecido por todos sus comentarios y por todos los nuevos suscriptores que me están ayudando a conseguir. Gracias por los likes. Despertaron al oso. Se podría decir que es el nombre de este video. Ahora que escuché un comentario de uno de los amigos del canal. Despertaron al oso y ahora no saben qué hacer con él. 6 grados centígrados en Kiev. 11 de la noche con relación a Colombia en Moscú y en Kiev 11 de la noche. Yo sé que hay amigos en España, en Europa, en otros países del mundo, pero la situación en la actualidad y lo que queremos saber es hacia dónde va esta guerra. ¿Cuál es la siguiente movida de parte de la Federación Rusa? Si miramos atrás, los últimos días, cada día o día de por medio hay un cambio de estrategia. Hoy en día, tanto Rusia como Ucrania continúan en la guerra convencional que venía antes del lanzamiento de los misiles. Mire cómo Rusia ataca Nikopol. También los rusos están posicionados en Bakhmut. Esta mañana fuerzas de Ucrania, la Flecha Azul, bombardearon un edificio administrativo en Donetsk. Las fuerzas ucranianas no han podido evitar que los rusos continúen tratando de tomar control de Bakhmut. Nikopol, lo mismo que Zaporizhia, han sido bombardeados en los últimos 8 días tantas veces que yo me imagino que las poblaciones y el territorio debe estar prácticamente tierra arrasada. Hoy en día lo que llama la atención es este hombre que entró a este escenario de guerra como una figura clave, porque sabíamos que él es muy amigo de Vladimir Putin, amigo del canal, Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Bielorrusia, un país tan cerca a Ucrania, en la parte del norte, un país del que se decía que los ciudadanos no quieren que se inicie una guerra, que sus soldados vayan a la guerra. Sin embargo, desde este sábado ingresaron aproximadamente parte de un contingente de 9.000 soldados que van a llegar a Bielorrusia. Llegaron por trenes el sábado. Hoy domingo llegaron los representantes de la aviación de Rusia. Se podría decir que Rusia, las tropas rusas, no solamente están en Ucrania y en Rusia, sino que a partir de hoy se podría decir que también están en Bielorrusia. Miren cómo ya hay están cercando a Ucrania y nadie se ha referido sobre el tema. Inclusive hay amigos de Rusia que ya han cerrado las embajadas en Ucrania y que han solicitado a todos sus ciudadanos que se regresen. Países como por ejemplo Bielorrusia, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, países aliados. Dicen, cerraron y salgan del país. ¿Será que algo podría ocurrir? Ya pasamos de la etapa de los misiles, ataques masivos con misiles, como los que enviaron a partir del lunes de esta semana. Ahora Zelensky continúa atacando regiones anexadas, continúan los ataques contra Belgorod. Ustedes se acuerdan que les decíamos que en Belgorod atacaron un centro de munición y también una planta eléctrica, no centro de munición, sino una planta eléctrica y un centro de petróleo. También acabaron con la vida de 11 soldados recién reclutados que estaban en entrenamiento. Pero también se avecina algo que es muy importante anotar y es lo que va a ocurrir en este operativo de parte de la OTAN, un operativo que tiene a todos preocupados, se llama Steadfast Noon, porque aunque no van a usar armas activas, tácticas nucleares, sino que va a ser un ejercicio, pues nunca se sabe en qué momento a Rusia le puede disgustar. Lo que sí
vi en el día de hoy es cómo desde ya han incrementado esas zonas donde no es permitida la navegación, sobre todo cerca de Finlandia, Noruega, el mar de Barents, el mar de Kara, son lugares prohibidos antes del inicio de este operativo nuclear en el norte de Europa, que no es realmente la ocasión para realizarlo, pero así lo decidió Stoltenberg de la OTAN, puesto que él dice que si no se hace este operativo, pues van a perder, van a pensar que no van en serio. Miren cómo ambos están escalando, tanto Occidente como Rusia, y han llegado a un punto cual que ya no pueden retroceder porque si lo hacen estarían mostrando debilidad. Y continúan las noticias sobre el tema de que muchos rusos están escapando del país, que este reclutamiento pues no ha sido aceptado por la mayoría de la población, sin embargo sigue en pie. Ya hay fuerzas de estos recién reclutados que están en Ucrania y parte de estas fuerzas se dirigen hacia Bielorrusia. Por ahora es curioso cómo en este Congreso número 20 del Partido Comunista de China, en el día de hoy Xi Jinping no hizo alusión, no comentó nada sobre el tema de la alerta nuclear ni de la anexión de estas regiones de Ucrania a Rusia, ni el ataque de los misiles. Simplemente se refirió principalmente al tema de Taiwán. Taiwán es un asunto de China y no de Estados Unidos. Todavía no lo han elegido para el tercer periodo, pero estamos pendientes. El ingreso de la aviación rusa a Bielorrusia fue un dato que fue lo que inició o dio inicio a que llamaran a estos ciudadanos a esos países el cierre de estas embajadas. Y tiene mucho sentido. La realidad es que miren cómo está el territorio de Rusia, este mapa hasta el día 15. Ucrania continúa intentando retomar territorios bajo el control de Rusia. La novedad con respecto a ese discurso de Zelensky, semanas antes, en el que él mismo decía que Rusia tenía control de aproximadamente el 25% de su país. Ahora es el 18 o el 20, pero como dato diferente es que ahora estos territorios han sido anexados. Sobre estos ataques con misiles a Nikopol, todavía no hay resultado exactamente de cuántas personas han perdido la vida o pérdida de la logística, pero Rusia continúa lanzando misiles, porque inicialmente eran ataques a corta distancia, continúan usando misiles y lo que no sabemos es cuál va a ser la respuesta de parte de Rusia por el asunto de Belgorod, por estos ataques contra Belgorod. El Papa en el día de hoy emitió un comunicado que a mí me pareció interesante. Él dice, a las Naciones Unidas hay que reformarlas. Prácticamente les quiso decir que las Naciones Unidas no sirven para nada, como en el tema de las vacunas, como solo hubo vacunas para los países más ricos, no hubo un multilateralismo, como ahora que está haciendo la ONU en el tema de esta guerra. Lo único que trató de hacer la ONU fue crear el aislamiento, tratar de lograr que estos 143 países aislaran a Rusia, pero eso de nada ha servido. Las Naciones Unidas no sirvió en el tema de las vacunas, tampoco ahora en el tema de la guerra. ¿De qué sirven las Naciones Unidas, Guterres? Muy bueno que el Papa tuvo valor de hacer este comentario. Estamos todavía pasando por una crisis bastante tensa porque el tema del escalamiento nuclear ahora estamos a puertas de que se inicie un ataque masivo convencional. Masivo convencional en el sentido de que Rusia atacaría desde su territorio, desde Bielorrusia, con misiles de mayor tamaño y con más cantidad, con más velocidad. Algo que causaría bastantes estragos porque la gente piensa que solamente un ataque nuclear sería lo más peligroso.
este hombre de Bielorrusia también hizo un comentario sobre Zelensky. Dice es que a Zelensky no se le permitió negociar. A Zelensky se le prohibió negociar. Y sí, tiene sentido porque en el mes de marzo, sí, yo me acuerdo que se inició una ronda de negociaciones y de un momento a otro se frenó. El espacio aéreo de Ucrania es prácticamente usado por los rusos, como también pueden usar el espacio aéreo de Bielorrusia. Este posicionamiento de estas fuerzas de Rusia en el Ártico, ahora que se inicia estos ejercicios de la OTAN, hay que esperar que de pronto no haya confrontación entre ambos grupos, porque aunque el operativo o ejercicio militar de Rusia, que se llama GROM, cuando dan ejercicios nucleares, todavía no ha iniciado, pues ya con esta información de estas advertencias y sobre todo que estas advertencias en estas zonas, en estas áreas, generalmente no hay tanta advertencia como la que hay ahora antes del inicio de este operativo. Es prohibido, por ejemplo, la navegación mientras existan estas advertencias. Esto que esperábamos de la ONU, como decía el Papa, que la ONU brindara paz y seguridad, ni lo uno ni lo otro. Estos habitantes en Belgorod, con toda seguridad, están solicitando a gritos que el gobierno, el Kremlin, que el gobierno ruso actúe para protegerlos. Yo no creo que estos ataques contra Belgorod vayan a continuar tan olímpicamente sin que haya una respuesta de Rusia, porque Dmitry Medvedev, con toda seguridad que ahora que inicie la hora nuevamente a comienzo de semana, pues aquí mañana es un día de fiesta en mi país, estamos en un puente, no sé cómo sea la situación en Rusia o en Ucrania, si se van a tomar el puente en esta guerra, que yo no creo. Amigos, los saludo a todos y los espero en el próximo video. Muchas gracias por tantas suscripciones. Que la pasen todos muy bien. Voy a prepararles otro ahora esta tarde, que no hay nada para hacer acá. Estamos de puente.